un libro editado para el Fondo de Cultura Económica, Hibakusha, testimonio de Yasuaki Yamashita. Sin mayor preámbulo, damas y caballeros, los dejo con el maestro Sergio Hernández Galindo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Entonces, bueno, Japón ya está con ustedes y en México desde ese entonces. Como decía, no les voy a platicar de esto en esta ocasión, sino vamos a hablar de la vida de este niño que ven ustedes en esta imagen. Este niño que nace ya en plena guerra en 1939, es un pequeño que siempre desde sus inicios de vida ya vivía en la guerra misma. Como saben ustedes, la guerra entre Estados Unidos y Japón inicia en 1941. Sin embargo, ya Japón estaba en guerra contra sus vecinos, había ocupado China desde 1931, 1937, una lucha intensa de ocupación que las fuerzas japonesas realizan en esta parte de Asia. Entonces, por lo tanto, este niño que nace en la ciudad de Nagasaki, desde sus primeros días ya vivía dentro de la guerra. Era un niño obviamente en plena guerra con enormes carencias que implica la guerra, que implica el sacrificio de la guerra. A veces conocemos la guerra como parte entre dos países, pero sin embargo son las poblaciones las que la sostienen. Y su familia de este niño era parte de la guerra. Sus hermanos eran parte del ejército al ser incorporados a la misma lucha que Japón se había entablado contra sus vecinos en esta forma de ocupación, y las familias también eran parte de esta guerra. La mamá de este niño contribuía con la guerra y toda la sociedad japonesa eran parte de este gran movimiento que el gobierno imperial le impuso a la población. Era un país con grandes sacrificios, no había en muchos hogares, estaban limitados, estaban racionados. Entonces este niño realmente nace en la guerra. Este niño de nombre Yasuaki tenemos que se encuentre con nosotros. Después de más de cerca de 78 años en que esta guerra inicia, en que esta bomba atómica, como ustedes saben, estalla en dos ciudades japonesas. En la ciudad de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y unos días después en la ciudad de Nagasaki, donde este niño vivía. Y afortunadamente tenemos la fortuna y el gran honor que es para mí y para San Luis en su conjunto conocerlo
y escuchar de viva voz lo que este niño vivió y lo que este joven tuvo que vivir a lo largo de las siguientes décadas. Vivió la bomba atómica y nos va a platicar justamente lo que vio, lo que vivió en esos días terribles, pero también lo que vivió posteriormente, que no dejaron de ser muy difíciles y muy complicados por los efectos que tuvo la bomba atómica. Entonces quiero presentarles que se acerque con nosotros este niño que todavía tiene la sonrisa de niño, y le pido a Yasuaki Yamashita que suba con nosotros para que lo conozcan y para que lo recibamos con un enorme aplauso. Bueno, tenemos la fortuna también para decirles que Yasuaki vive muy cerca de este estado, vive en San Miguel de Allende ya desde hace muchos años y se ha transportado desde allá para tener esta charla con ustedes y este testimonio con ustedes. Entonces, para iniciar, quería preguntarle a Yasuaki que nos platique qué es lo que vivió esa mañana del 9 de agosto, muy temprano, en que un avión lanza este terrible artefacto que es la bomba atómica. ¿Qué hacía ese niño en esa mañana cálida de agosto en su ciudad natal? Y que nos platique qué fue lo que vio, qué fue lo que vivió, para que todos estemos conscientes de lo que es sobrevivir y vivir los efectos de esta bomba atómica. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un momento muy importante de poder compartir mi dolorosa experiencia de aquel día 9 de agosto de 1945. Pero antes de entrar al tema, me gustaría mencionar es escuchar la experiencia dolorosa que tuvimos nosotros, las personas que vivían en la ciudad de Hiroshima, en la ciudad de Nagasaki. En ese momento, la situación en el mundo está muy insegura. Están amenazando nuevamente utilizar armas nucleares. Nosotros que sufrimos, estamos deseando que jamás suceda en ninguna parte del mundo. Nosotros no queremos que nadie de ustedes sufra como nosotros sufrimos. El sufrimiento no es únicamente del momento de la explosión. Desde entonces ya ha pasado 78 años. Este año va a cumplir 78 años. Seguimos sufriendo todos los días, físicamente, mentalmente, psicológicamente. Además, este sufrimiento no va a terminar con nosotros. Puede seguir sufrimiento a la segunda generación, a tercera generación por la mutación de genes. Así que debemos prohibir no tener absolutamente ningún armas nucleares en esta tierra. Porque hoy en día, armas nucleares están mucho más potentes que lo que sufrimos en Hiroshima y Nagasaki. Con cualquier arma nuclear,
puede destruir nuestro planeta. Hoy en día, el número exacto nadie sabe, porque ningún país que posee armamentos no ha declarado cuántos armamentos tiene. Pero se supone que existe en el mundo más de 13.000 armas nucleares. Más del 90% tienen Estados Unidos y Rusia. Otros países, Gran Bretaña, Francia, China, Israel, Norcorea, India y Pakistán. Estos 9 países, cualquier momento puede lanzar armas nucleares. En este momento, en Estados Unidos y la Rusia, cada país tiene puesto de poder lanzar más de 1.600 armamentos. En este instante puede lanzar a cualquier parte del mar en la tierra. Así que tenemos que levantar la voz, decir no queremos armas nucleares. Bueno, voy a entrar a hablar de mi experiencia. 9 de agosto. Amaneció en la ciudad de Nagasaki. Hay gentes que dice, sonó como 3 veces la sirena de emergencia. Ustedes ya pueden entender la sirena de emergencia, es lo que está pasando en Ucrania. Cuando suena la sirena de emergencia, tiene que meterse en el refugio. Dicen, hay otras gentes que no, nada más sonó 2 veces, pero no sucedió absolutamente nada. Normalmente en la ciudad de Nagasaki no había sufrido tantos ataques aéreos como otras ciudades, grandes ciudades, Tokio, Osaka, Nagoya, Fukuoka. Y en ese entonces casi todo el territorio de Japón estaba destrozado por bombardeos, porque el cielo de Japón estaba completamente abierto, que no había resistencia de nada. Así que los aliados podían llegar en cualquier parte, dejar las bombas que quisieran. Además, las bombas no eran bombas convencionales, sino bombas incendiarias, porque sabían perfectamente las casas de Japón están construidas mayormente de madera y papel. Y dejando caer una bomba incendiaria, se quemaría toda la ciudad. Así destrozaron todas las ciudades grandes. Pero la ciudad de Hiroshima no había tocado absolutamente nada, ningún ataque aéreos. Ellos conservaron para comprobar la potencia de destrucción de ciudad de Hiroshima. Y la ciudad de Nagasaki sí habíamos sufrido algunos ataques aéreos. Bueno, ese día yo normalmente los niños de a mi edad, 5, 6, 7 años, como no teníamos ningún tipo de juguetes para entretenernos cuando no había ataques aéreos, íbamos a la montaña cercana para entretenernos cazando insectos como libélulas, cigarras. Pero ese día, no sé por qué, no tengo la memoria de por qué no fui con otros niños a la montaña. Estaba jugando
frente a mi casa, cerca de mi madre que estaba preparando la comida de mediodía. Pasó un vecino diciendo que hay un avión misterioso que está volando sobre la ciudad. Tenemos que cuidarnos. Entonces mi madre le dijo, seguramente no va a pasar nada como de costumbre. Pero cuando se fue el Señor, mi hermana que estaba dentro de la casa vino a decir exactamente lo mismo a mi madre. Mamá, está anunciando en la radio que hay un avión misterioso que tenemos que cuidarnos. Entonces mi madre me llamó, en caso vamos a entrar al refugio de la casa. En ese entonces la mayoría de la casa japonesa tenía su propio refugio, haciendo pequeño agujero en el suelo, porque en caso de si no tuviera suficiente tiempo ir al refugio de la comunidad en la montaña, podía usar ese lugar. Me tomó la mano el momento que entramos a la casa. Vino una luz tremenda, muy fuerte, como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Puede imaginar 1000 relámpagos al mismo tiempo. Era muy fuerte. Entonces mi madre me jaló al suelo, me cubrió mi cuerpo con su cuerpo. Vino una explosión tremenda. Sentimos que estaban miles de cosas volando sobre nosotros. De repente, un silencio total. No había ruido. Entonces nos levantamos. Vimos que las ventanas, las puertas, los tejados habían desaparecido. No entendíamos tal destrucción. De cualquier manera, gateando, llegamos al refugio, es decir, el agujero. Mi hermana ya estaba ahí, estaba llorando. Entonces mi madre le preguntó, ¿qué te pasa? Entonces mi hermana dice, mamá, parece que me tocó el aceite. El aceite quiere decir que en ese entonces había rumor de que Estados Unidos iba a utilizar la bomba química, pero nadie entendía qué tipo de bomba química puede ser. Entonces la gente comúnmente decía, seguramente algún tipo de aceite, porque ella estaba sintiendo escurrir algún líquido aceitoso de la cabeza, pero no podíamos ver porque el lugar estaba oscuro. Nos quedamos como 10-15 minutos en ese lugar hasta que mi madre decidió llevarnos al refugio de la comunidad en la montaña. Salimos a la luz. La cabeza de mi hermana estaba cubierta de pequeños pedazos de vidrios. Estaba desangrando. Entonces, afortunadamente, la herida no era tan profunda. Así que mi madre pudo limpiar todos los pedazos de vidrios y limpiar la sangre. Y corrimos al refugio en la montaña. Me gustaría mencionar aquí, mi hermana tendría como 13 años.
pero cuando tenía 5 años, por un accidente tuvo que amputar una pierna. Entonces estaba utilizando una prótesis, pero en ese entonces la prótesis era muy incómodo. No podía caminar como la gente normal. Por esa razón, la escuela estaba prohibido de asistir, porque en caso de emergencia estaría estorbando otros estudiantes. Por eso ella estaba en la casa. Pero el momento que corrimos a la montaña, ella corrió mucho más rápido que nosotros. Es la primera vez, la última vez que vi que mi hermana actuó como la gente normal. No tenía ningún problema. Me imagino que tenía un susto espantoso que se reaccionó de esa manera. De otra manera no hay explicación. Bueno, cuando llegamos al refugio de la comunidad en la montaña, ya había muchísimos vecinos. Todo el mundo estaba asustado, pero no entendía lo que había pasado. Sí, habíamos escuchado 3 días antes en la ciudad de Hiroshima, había sido destrozada por una bomba muy fuerte, pero nadie sabía de la bomba atómica. Pero como 30 minutos de estar en el refugio, regresaron los niños que habían ido a la montaña para cazar insectos. Uno de los niños, su espalda estaba completamente destrozada. Él recibió directo la explosión en la montaña. Sufrió como no puede imaginar. Días y días y días. Pero nadie podía hacer nada. No había médicos, no había enfermeras, no había medicinas. Él murió como 2 días después. Su cuerpo estaba completamente lleno de gusanos. El calor de verano, sin hacer nada, infectó los gusanos, su cuerpo. Sufrimos, pero el sufrimiento no se acabó en eso. De la montaña podíamos subir, podíamos observar la ciudad de Nagasaki. Estaba en llama. Días tras días estaba quemando nuestra ciudad. Nadie decía nada. Estábamos observando la ciudad de Nagasaki, estaba en llama. Me imagino, todo el mundo estaba en un estado de shock, que no podía decir absolutamente ni una sola palabra. Pero el problema que no teníamos nada que comer. Antes de la explosión, la ciudad de Nagasaki provenía, daba un poco de comer, era muy poquito, ya había escasez de alimentos, pero sí podíamos comer algo. Pero después de la explosión, absolutamente nada que comer. Estábamos muertos de hambre. Queríamos comer cualquier cosa que estuviera alrededor, hierbas, hoja de árbol. Entonces mi madre decidió llevarnos al campo con los parientes, que ellos eran agricultores. Seguramente pensó que probablemente ellos pueden tener algún alimentos para nosotros.
Por esa razón caminamos cerca de epicentro. Había muchísimos cadáveres todavía. No habían podido limpiar. Era imposible. No había nada. Todo quemado. Todo destrozado. Negro, completamente negro. Si dijera yo que en ese momento vi infierno, no sería suficiente. No existiría una palabra exacta que poder describir esa tragedia, imagen grotesca. Es imposible de describir. Pero de cualquier manera llegamos con los parientes, pero ellos tampoco tenían suficientes alimentos. Por eso tuvimos que caminar otra vez, regresar a la casa, tratar de restablecer nuestra vida normal. Bueno, lo que nos ha comentado Yasuaki era solamente el efecto inmediato de una terrible bomba que ni siquiera los constructores y los Estados Unidos sabían de la magnitud que era capaz de destruir esa bomba. En un solo día, en un solo instante, tan solo en la ciudad de Hiroshima murieron 100,000 personas por el efecto de la bomba. En Nagasaki, suponemos, porque no hay datos exactos, seguramente murieron 85,000 personas al momento del estallamiento. Pero bueno, no solamente es el efecto que dejan esas bombas cuando estallan, cuando son lanzadas. No se sabía tampoco que la bomba podía causar otros efectos terribles que deja la radiación. Y en ese momento tampoco se sabía cuáles eran estos efectos. Lo peor de la bomba vendría después realmente y sigue viviendo y muriendo gente hoy en día por los efectos de esa radiación después de 78 años. Entonces, bueno, sería importante que nos platicara qué fue lo que pasó en los siguientes meses, en los cuales la población tuvo que afrontar no solamente la destrucción masiva de su ciudad, sino sin alimentos y sin un lugar donde vivir y con nuevas consecuencias que trajo la radiación, empezaron a morir muchas gentes más. Y de esto también Yasuaki ha sido testigo. ¿Qué fue lo que pasó y los efectos que dejó esa bomba en los siguientes meses y años? Bueno, la vida seguía difícil. No podíamos conseguir alimentos más que nada para sobrevivir. Para conseguir alimentos teníamos que hacer viaje al campo. El tren que había sobrevivido a la explosión, colgada de gentes, ir a pedir a los campesinos que nos pudieran dar algo de alimentos como papas, camotes, arroz, casi imposible. Pero tenía que llevar alguna cosa valiosa, joyas, oros. El dinero ya no servía para nada. En cambio, pedir algún alimento. Teníamos que hacer casi diario ese viaje para poder sobrevivir. Afortunadamente, sobrevivimos y pude terminar la educación preparatoria.
Cuando comencé a trabajar, casi al mismo tiempo empecé a enfermar. Vomitaba la sangre, evacuaba la sangre. Los médicos me hacían análisis, endoscopía, pero no podía encontrar la razón por qué yo estaba perdiendo la sangre. Sucedía casi cada 6 meses, entonces no podía trabajar. Conseguía un nuevo trabajo, pero tenía que renunciar con el problema que tenía. Después de pasar como 2 años con ese problema, empecé a tener más o menos una salud estable. Entonces comencé a trabajar en el hospital de la bomba atómica en la ciudad de Nagasaki, con la recomendación de una persona. Hasta entonces, yo jamás había pensado que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Cuando estaba sufriendo del vómito de sangre, evacuar sangre, nunca mencioné a los médicos que había sufrido la bomba atómica. Pero en el hospital estaba muriendo muchísimas gentes diarios. Mucha gente estaba sufriendo de cáncer, mayormente en ese entonces leucemia. Un caso, un joven de como mi edad, en ese entonces tendría 20 o 21 años, estaba sufriendo de leucemia. Yo tenía mismo tipo de sangre, entonces los médicos, cuando necesitaba una transfusión de sangre de emergencia, me hablaban. Yasuaki, ¿nos podría dar un poco de tu sangre? Lo hacía cuando podía. Un día, esa persona amaneció. Su cuerpo estaba completamente cubierto de manchas negras. Murió. Cuando vi morir ese joven, pensé que yo también voy a morir como él. No sé cuándo, mañana, un mes después, un año después, pero estaba seguro que voy a morir como él. Entonces para mí era un sufrimiento de estar trabajando en el hospital, pero tenía que trabajar. Pero al mismo tiempo empecé a sufrir de maltrato de los compañeros o de amigos por ser sobreviviente de la bomba atómica. Me decía, Yasuaki, tú no puedes casar, no debes casar. Ya sabes lo que puede suceder. Así que tú tienes que estar solo. Para mí, todos los días de burlas, de risas, estaba insoportables estar ahí. Pero otras gentes, sobre todo las mujeres, sufrieron mucho más. Porque la gente, las mujeres que estuvieron en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, la mayoría no podían casarse. Nadie lo aceptaba, ser sobrevivientes. Entonces muchas mujeres salieron de la ciudad para esconderse su identidad. Algunos se casaron, tuvieron hijos,
pero una vez descubiertos que eran de Hiroshima y Nagasaki, de sobrevivientes, divorcio de inmediato. Entonces muchas mujeres no soportaban ese maltrato. ¿Qué pasó? Se fueron por puerta falsa, suicidarse. Muchísimas mujeres se suicidaron por no soportar ese maltrato. Entonces yo, como estaba sufriendo, quería salir de Japón. Quería huir a algún lugar que nadie que me conociera, que yo soy sobreviviente de la bomba atómica, no importaba ninguna parte, fuera de Japón. Entonces podría vivir tranquilo. Así pasé hasta 1968. Bueno, es necesario señalar que los efectos de las bombas atómicas y la radiación, como decía, no eran conocidos, pero también fueron silenciados por el mismo ejército norteamericano que ocupó Japón hasta 1951. Se prohibía platicar sobre los efectos de la bomba, publicar las fotos, porque ni siquiera sabía todavía en términos exactos médicos los efectos que podría producir. Esta discriminación que viven los sobrevivientes como Yasuaki pensaban que la radiación y los efectos se podían contagiar como si fuera COVID, por ejemplo, que no había que acercarse a esas personas, pues porque los hijos podrían hacer mal o porque se podrían morir en cualquier momento sin saber las causas que lo ocasionaban. Entonces hay que entender esta parte. Además de ser sobrevivientes de la bomba atómica, van a ser discriminados por la misma sociedad que no quería acercarse a ellos, que veía un peligro en ellos porque no se sabía con exactitud los efectos que podrían tener. Y por eso Yasuaki viene a México, como él platica, en 1968, con la idea de que nadie lo conociera y mucho menos platicar esta experiencia que hoy nos está diciendo. No solamente era el enorme dolor que nos ha expresado claramente aquí con los efectos de la bomba. Él me lo ha comentado, esos imágenes que lo despertaban cada noche no eran posibles soportarlas. Entonces lo mejor era olvidar lo que había pasado, como muchos sobrevivientes aún lo han decidido de manera consciente, olvidarse y no platicar más lo que nunca vivieron. Yasuaki viene a México con esa idea. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede para que esta idea que él tuviera aquí en México cambiara de pronto y decidiera platicar como lo está haciendo con ustedes y como lo sigue haciendo de manera permanente a lo largo no solamente de México, sino de muchas partes del mundo donde invitan a los sobrevivientes para que nos platiquen, para que estemos conscientes de los efectos terribles que puede causar la bomba y que nos puede causar en este instante, como bien lo señala Yasuaki. Es decir, las bombas nucleares siguen siendo actualmente un gran peligro para toda la humanidad. Y en este sentido, Yasuaki participa activamente con otro grupo de sobrevivientes, como lo vemos en esta foto, que nos platican, que van a escuelas, que van a lugares donde los invitan para que sepa todo mundo lo doloroso, no solamente, sino los efectos que puede causar para todos nosotros. Entonces, sería importante que nos platicara, Yasuaki, qué es lo que sucede en esos años en que ya te instalas en México y que empiezas a platicar tu experiencia. Y llegué a México, en la Ciudad de México, en 60. Llegué a la Ciudad de México. Llegué a la Ciudad de México en 68 para trabajar en las Olimpiadas
de 68. Y después de las Olimpiadas, pensé quedarme como 2, 3 años para aprender el idioma y regresar a Japón a conseguir otro trabajo. Pero en ese entonces, en Japón, un trabajador tenía que ser fiel a la compañía que comienza a trabajar. No podía renunciar. Si renunciara en una compañía, esa persona ya estaba catalogado de fracasado. Entonces no podía conseguir buen trabajo. Ya estando en México podía trabajar, tenía muy buen trabajo, así decidí quedarme en la Ciudad de México. Y además me quedé enamorado de Ciudad de México. Entonces, después de estar 2, 3 años, comencé a sufrir exactamente lo mismo. Empecé a vomitar la sangre, empecé a evacuar la sangre y desmayarme en cualquier parte, en el restaurante, en el cine, en el trabajo. Y en México también los médicos me hicieron muchos análisis de sangre y endoscopía, pero no podía encontrar la razón. Y la última endoscopía que me hicieron en el Hospital de la Raza en la Ciudad de México, el médico que practicó la endoscopía me dijo: la verdad no te puedo decir por qué, pero tu estómago como que alguien arañó con las uñas. Así lo veo, pero no sé por qué. Así pasé también sufriendo en la Ciudad de México. En una ocasión la platiqué a un amigo que yo soy sobreviviente de la bomba atómica, pero por favor que no diga absolutamente a nadie que no quiero sufrir en México de nuevo. Él me dijo: sí, está bien. Y pasé así hasta 1995. Un día recibí una llamada telefónica de hijo de un amigo mío. Él estaba estudiando TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Me dijo: ya sé que eres sobreviviente de la bomba atómica, ¿verdad? Le dije: ¿cómo sabes? Me comentó mi padre escuchó de tu amigo y me dijo: no podrás venir a nuestra universidad platicar tu experiencia de la bomba atómica. Le dije: no, voy a sufrir, así que no puedes contar conmigo. Pero él insistió: por favor, venga a nuestra universidad, comparte tu experiencia de la bomba atómica. Queremos entender perfectamente qué sucedió en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué esa insistencia? En ese entonces había muchas pruebas de armas nucleares en las Islas Pacíficos. En 1995 el gobierno de Francia hizo una prueba, Atolón de Pululúa, una bomba de hidrógeno. Entonces corrió la noticia a todo el mundo, llegó a México también. Entonces él interesó mucho entender. Finalmente lo acepté, fui a su escuela. Empecé a sufrir. La memoria regresaba a aquellas horrorosas imágenes. Pero pude terminar. El momento que terminé mi plática,
empecé a sentir mi sufrimiento de 50 años que tenía escondido, empezó a desaparecer. Empecé a sentir que sentía un alivio. Así que en ese momento dije, tengo que compartir mi experiencia. Además es muy importante que la gente sepa lo que sucedió en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Así que desde entonces, cada vez que hay oportunidad y cada vez que me invita, voy a la escuela, a la universidad o cualquier parte para compartir. Sufro, pero es muy importante hablar, no tener escondido. Y además, lo importante para nosotros, la edad promedio de los sobrevivientes ya rebasa de 84 años. Ya no nos queda mucho tiempo de estar compartiendo. Cuando termina todos los sobrevivientes, ¿qué va a pasar? Se queda en olvido aquella tragedia. Eso es lo que no queremos. Y queremos que todos ustedes, que nos ayude a correr la voz, levantar la voz, decir que no queremos armas nucleares en este planeta. Hay que eliminar por completo, no gradualmente, de una sola vez eliminar todas las armas nucleares. Decir que no queremos, no podemos convivir con armas nucleares. Es que una vez utilizado las armas nucleares, se acaba el planeta. Ya no habrá vida. Así que, por favor, platique esta experiencia con sus hijos, con sus amigos, con los hermanos, con los vecinos. Escuché de un sobreviviente de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, dijo que hay que levantar la voz y eliminar armas nucleares. No piense que una voz es demasiado débil, pero dos voces va a ser mucho más fuerte. Nada más imagínese que usted deja una piedrita en el agua. ¿Qué va a suceder? Hace una ola muy grande. Su voz a lo mejor es débil, pero va siendo muy fuerte. Es hacer eco. Y cada uno se levanta la voz, entonces la voz expande al mundo entero. Un día, así podremos vivir sin amenaza de armas nucleares, porque la vida es preciosa. La vida de cada uno de ustedes, muy bonita, muy preciosa, que nosotros no queremos que esa preciosa vida de cada uno de ustedes que sea destruida instantáneamente por armas nucleares. Imagínense, cuando explotó en la ciudad de Nagasaki, el calor llegó hasta 3.000, 4.000 grados. Personas que estuvieron en el mero centro, de epicentro, nada más se evaporaron, sin dejar ni una huella. Así que tenemos que levantar la voz. Necesitamos
la ayuda de cada uno de ustedes, levantar la voz. No queremos armas nucleares. Por favor, ayúdenos a correr la voz cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Todavía tenemos un tiempo para sus preguntas, pero sí me gustaría concluir con ustedes este mensaje que nos da Yasuaki. Pues es un mensaje efectivamente de dolor, de tristeza, pero yo siempre retomo de él la esperanza que nos deja, la fuerza que nos deja en cada uno de nosotros para que tengamos esa voz y seamos capaces de poder ayudar y, como él dice, levantar esa voz. Ese es el mensaje final que siempre Yasuaki nos transmite, y sobre todo a los jóvenes, que les pide que conozcan esta experiencia y se opongan a esta proliferación de las armas nucleares. El mundo vive hoy en guerra y es pues muy probable o muy posible más bien que pueda suceder en cualquier momento. Y Yasuaki, junto con este grupo de Hibakusha, de sobrevivientes de la bomba, en muchas partes sigue transmitiéndonos este mensaje. Se ha retomado su mensaje en esta pequeña publicación que aquí está en el Fondo de Cultura Económica a un lado, que la va a vender, de cuadernos de vientos del pueblo que edita el Fondo de Cultura Económica, para que conozcan a detalle la experiencia de Yasuaki. Entonces, si quieren, si tienen alguna pregunta, con gusto, o algún mensaje, todavía tenemos un poco tiempo. Allá hay micrófono que pueda transmitir aquí hay adelante una primera pregunta. Bueno, hermano Yasuaki, quisiera pedirle perdón por la parte de humanidad que me corresponde al pueblo de Japón por esa barbarie que se ha cometido, y no sé si han contemplado ustedes, aunque ya pasó esto hace 78 años, pero que se considere un crimen de lesa humanidad el acto que hizo los Estados Unidos, porque de alguna manera, aunque no tenían a precisión los efectos que iban a tener la bomba de destrucción, hicieron todo lo posible porque así fuera, la pusieron a la altura exacta para que tuviera la mayor potencialidad destructiva. Y también las pruebas que hicieron antes, ellos sí tenían una idea. Además, algo que también me inquieta es que los norteamericanos siempre han puesto que ellos hicieron esa barbarie, ese acto, que para evitar más pérdidas de vidas norteamericanas en la guerra. Y también tengo entendido que al parecer fue como un conflicto de que la Unión Soviética estaba cerca para poder decir que invadir al imperio japonés. Entonces no sé si han tenido pensado que se considere un crimen de lesa humanidad, para que así, como lo que ustedes buscan, de que quede erradicado el simplemente atreverse, ¿no?, a tratar de hacer un acto de tal barbarie, tal destrucción a toda la humanidad, porque como usted lo dice, nos afectaría a todos, no nada más en sí al país que se ve en primer término. Y muchas gracias por compartirnos su vida, maestro. Muchas gracias. Sí, la criminal de guerra he tenido muchas oportunidades, algunas que cuando
doy una plática después, sobre todo en Estados Unidos, he tenido que ustedes merecen es dejarla caer la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, porque ustedes atacaron en Pearl Harbor primero. Por esa razón, ustedes merecen sufrir la bomba atómica. Y además, la bomba atómica no era necesario ya, realmente, porque el Japón ya no tenía ninguna resistencia, absolutamente nada. No podía ni fabricar armas, era absolutamente nada. Pero usted ha escuchado el proyecto Manhattan, que había un proyecto, ¿por qué dicen el proyecto Manhattan? Porque hay una casa en Manhattan, Nueva York, donde guardaba el uranio para fabricación de bomba atómica. Por eso le dicen Proyecto Manhattan. Pero nadie realmente, muy poca gente sabía de ese proyecto. Ni siquiera en ese entonces vicepresidente Truman no sabía de lo que estaba haciendo. Es vicepresidente de Estados Unidos. Cuando en abril muere el presidente Roosevelt, viene lo del proyecto, decir, mire señor presidente, lo que estamos haciendo. En ese entonces apenas se entera, porque era la fabricación muy estrictamente secreto. Ni siquiera las personas que estaban trabajando no sabían lo que estaba haciendo. Muchos mueren en contaminación de uranio. No sabía por qué. Luego, julio, creo que 16, 17 de julio, en el Álamo, Texas, hicieron la primera prueba de la bomba atómica. Sabía exactamente la fuerza de destrucción, pero no podía saber qué efecto puede causar a los seres humanos. Entonces tenían que dejar a probar, hacer probar. Y Truman estaba viajando hacia Alemania, creo que para tener una reunión con Churchill y Stalin. Se entera el éxito de la bomba atómica, la explosión. Pero cuando menciona eso, que estamos fabricando armas muy fuertes, entonces Stalin dice que ellos ya sabían exactamente, ellos mismos estaban tratando de fabricar. Entonces había una competencia, quién más rápido puede fabricar armas nucleares y utilizarlo. Entonces, y además, como mencioné, que tenía que probar el efecto de seres humanos. ¿Qué efecto pueden tener seres humanos? Primero, el personal que estaba en el Proyecto Manhattan seleccionaron las ciudades. Primeramente, Hiroshima. Como mencioné, que ellos tenían intacta la ciudad para probar. Después, Niigata.
después Kokura, después la ciudad de Kioto. No sé si ustedes conozcan la ciudad de Kioto. Es una antigua capital de Japón. Para los japoneses como es una ciudad sagrada. Un general que estuvo en ese proyecto conocía la ciudad de Kioto antes de la guerra. Dijo, la ciudad de Kioto no se puede tocar para nada. Pero el presidente, el líder del proyecto dijo, no, primero que nada hay que destruir esa ciudad. Pero él insistió que no, absolutamente nada. Por eso, bueno, entonces vamos a quitar la ciudad de Kioto, vamos a meter la ciudad de Nagasaki. No estaba en el proyecto original en la ciudad de Nagasaki. 9 de agosto, el avión despegó cargando la bomba atómica que pesaba de 4 toneladas. El hombre gordo que le llamaban, llegó a la ciudad de Kokura. La ciudad de Kokura había sufrido ataques aéreos un día antes, así que estaba quemando la ciudad, no tenía suficiente visibilidad. Entonces el piloto en ese momento decide volar a la ciudad de Nagasaki y dejarla caer la bomba. La misión era dejarla caer a como de lugar la bomba, deshacerla, porque no podía regresar de nuevo el peso que llevaba. Dejó caer la ciudad de Nagasaki y se fue a la Okinawa. Así que realmente es un punto difícil y mucha gente me pregunta, oye, ¿tú odias a los americanos? Le contesto, yo nunca he odiado a nadie. Siempre digo, odio crea otro odio. Así creando odio, terminaría peleándose. 2011, una de las invitaciones que acepté ir a Nueva York, compartí con los estudiantes, mayormente de preparatorias. Recibimos un teléfono, llamada telefónica, de nieto del presidente Truman, quien decidió dejar caer 2 bombas en el Japón. El nieto, él nos quería conocer, hablar con nosotros. Entonces dijimos, no tenemos nada que hablar. Pero él insistió, es importante para mí hablar con ustedes, entender muy bien lo que sucedió. Entonces aceptamos, bueno, puedes venir, pero no vamos a tocar absolutamente nada de la bomba atómica. Hablamos 10, 15 minutos, ya se va. Pero él realmente estaba muy serio de entender. Supimos que cuando él estaba en la primaria, estaba sufriendo el maltrato de sus compañeros. Los compañeros, él tenía 11, 12 años. Los compañeros decían, tu abuelo es un asesino, tu abuelo es un asesino. Él no podía entender qué quería decir. Cuando creció, entendió perfectamente bien lo que había hecho su abuelo. Y además el abuelo tenía que tomar la decisión, no había otro.
porque el proyecto de Manhattan vino, firme usted este documento, él aceptó como presidente de Estados Unidos, firmó sin poder entender realmente. Pero el nieto fue a Hiroshima y Nagasaki a escuchar la voz de sobrevivientes. Después nos comentaron que llegaron muchos a decir: ¿tú qué estás haciendo? Vete de acá, no te queremos ver. Muchos comentaron la experiencia. Ahora, estamos trabajando juntos por la eliminación de armas nucleares, podemos trabajar juntos por la paz. Así que yo creo que lo importante es el no odiar, entender, tener el corazón de permitir, perdonar a otra persona también, así poder mantener la paz. Gracias. No sé si haya otra pregunta más. ¿Alguien más quiere comentar? Allá, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, principalmente muchas gracias por compartirnos todas sus experiencias y Gracias. Lo que ha pasado. Terrible, es completamente terrible todo lo que nos ha contado. Y mi pregunta viene sobre cuando se supieron los efectos de la radiación que contenían, pues, lo que pasaba en el cuerpo, los radioisótopos. ¿Usted recibió algún tratamiento o ha vivido toda su vida sin tratarse? Nunca he recibido un tratamiento así como para limpiar o sanar de radioactividades. Él mencionó que había en los Estados Unidos, después de ocupar a Japón, había prohibido absolutamente hablar de radioactividades. Ellos sabían perfectamente que había radioactividades, el problema de radioactividades. Antes que ellos, los médicos japoneses que sobrevivieron entraron en la ciudad de Nagasaki o Hiroshima y Nagasaki a hacer estudios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pero cuando llegaron los americanos, ellos mandaron sus propios médicos, ingenieros, enfermeras y todo para hacer sus propias investigaciones. Confiscaron todas las investigaciones que habían hecho los japoneses, médicos japoneses, los llevaron a Estados Unidos. Prohibir completamente. Así que realmente todavía no existe un tratamiento perfecto que digamos, poder sanar. Hay muchos estudios, sobre todo los médicos que trabajan en la hospital de bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, sigue estudiando, sigue teniendo efectos, porque el efecto de cada persona es variado. Entonces, no hay un solo caso, hay miles de casos. Incluso en leucemia hay diferentes casos. Entonces, para los médicos es muy difícil de decir esto es el tratamiento y salir del problema. He ido a visitar la bomba atómica, la hospital de la bomba atómica, incluso como estuve trabajando. Y realmente hasta ahora no he tenido un tratamiento así como salir del problema. El problema en cualquier momento puede surgir. No podemos saber cuándo, pero sí. Y todavía en el hospital de bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, muchísimas gentes siguen sufriendo.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para terminar, Yasuaki ha hecho estos surus que quiero que les explique qué significado tienen estos para los japoneses y en particular para la paz. Bueno, normalmente sabemos por la paz de la paloma blanca de la paz. Es lo que estamos pensando. Pero en Japón hacemos esas grullas que es como símbolo de la paz. ¿Sabes por qué? Hubo una niña que se llama ahorita el momento se me fue, pero Sadako, sí, muchas gracias. Sí, Sadako sufrió, vivía en Hiroshima, cuando tenía 2 años sufrió de la bomba atómica. Cuando tenía creo que 8 o 9 años empezó a sufrir de leucemia. Mientras estaba en el hospital, muchas gentes empezaron a decir, tienes que hacer 1000 grullas. Cuando logras hacer 1000 grullas, vas a salir del problema, vas a sanar. Entonces la niña se dedica a doblar la forma de grulla. Bueno, ayuda de otras niñas que estaban también en el hospital. Sin poder llegar a hacer 1000 grullas, Sadako muere. Entonces, otras niñas completan 1000 grullas y sentir que puede sanar del problema. De ahí, y los sobrevivientes, la gente empezó a decir que la grulla hacer 1000 grullas es un símbolo de la paz y podemos vivir en paz sin ningún problema, sin ninguna amenaza. Sí, por eso los japoneses hacen 1000 grullas y cada conmemoración 6 y 9 de agosto del mundo entero, la gente empieza a enviar al Hiroshima y Nagasaki deseando la paz. Es la historia de la grulla. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo que ahí al fondo está el testimonio de Yasuaki y quiero que pues lo despidamos con un fuerte abrazo de San Luis Potosí. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Cuídense todos. Para que tenga un bonito recuerdo de la historia de nuestra ciudad, la Fundación de San Luis Potosí, está escrito por un historiador pues, potosino y esperemos que le guste y que regrese a esta ciudad. Muchas gracias. Bienvenido. Mucho. Gracias. Muchas gracias. A nombre del Gobierno de la Capital y la Dirección de Cultura Municipal, agradecemos nos hayan acompañado esta tarde a ser parte de este tan interesante y emotiva charla testimonio. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de los diferentes y de las diferentes actividades del segundo Festival Internacional San Luis en Primavera. Les hacemos también una cordial invitación para que nos acompañen
la noche del día de hoy a las 20 horas a ser parte del homenaje póstumo a nuestro primer gran actor mexicano, don Ignacio López Tarso, el cual se llevará a cabo en el Teatro de la Paz. Esto sucederá a las 20 horas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta la próxima.